Hola, bendiciones. Eh, Te bendigo en el nombre de Jesús. Eh, si hoy en las reflexiones que te voy a explicar un poquito cómo es el que ser un hijo de Dios o una hija de Dios y por qué. ¿Por qué tenemos que ser hijo o hija de Dios? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados por el Dios Todopoderoso. Podés encontrarlo allí en Génesis, cuando empieza en Génesis, Dios, en Génesis 1, Dios empieza a desarrollar la creación. Y, y después que Dios creó todas las cosas que están sobre esta faz de esta tierra, creó al ser humano. ¿Para qué? Para que viva feliz, para que viva una vida agradable a lo que Él había creado, para que el hombre se sienta cómodo en su mundo donde Dios lo había puesto. Entonces, pero a través del pecado, a través de la desobediencia, cada día se va incrementando cada día más. Y esto ya empezó desde el primer hombre que Dios creó, que fue Adán. Adán desobedeció a Dios, después Dios creó a una compañera idónea, dice la Biblia, a Eva, la formó de una costilla de Adán y la trajo a Adán y los dos desobedecieron cuando comieron de lo que Dios le había dicho que no comiese. Entonces se siguió incrementando la desobediencia. Y a través de la desobediencia viene la maldad. Viene la maldad, el egoísmo, muchas veces eso que se pone, se arraiga primeramente en nuestra mente y después en el corazón del ser humano, que es la rebeldía. ¿Y tú sabes de dónde viene la rebeldía? La Biblia dice que la rebeldía es de rebelión. ¿Y quién se rebeló primeramente? Fue Lucifer, el ángel perfecto que había creado Dios en el cielo. Y no era solamente un ángel, sino era un querubín, es que tenía más rango en el cielo. Eh, Porque está ángel, arcángel, serafín y querubín. Entonces se creó una desobediencia a Dios y bueno, y conocemos la historia y si tú no la conoces puedes googlearlo, puedes buscar en tu Biblia si aún eres cristiano y si no eres cristiano eh, conseguir una Biblia o si no descargarla en tu celular y vas a ver que es palabra de Dios lo que te estoy diciendo. Entonces así pasaron a hacer desobediencia delante de Dios y cada día el ser humano se aleja más de Dios porque porque hay mucha rebeldía en la mente y en los corazones. Y muchas veces eso está pasando también dentro del pueblo de Dios. Se crea una rebeldía, se crea una competencia, se crea un orgullo, pero ¿qué pasa? El tiempo se acorta. Cada día se acorta más para la venida de Dios. Y sí, todos sabemos que en muchos años se está diciendo que Dios viene, que ya está a las puertas, pero hoy Dios te está dando la partida para que tú partas juntos con Él. ¿En qué sentido? Que tú lo puedes dejar que Él entre en tu mente y en tu corazón, para que tú puedas vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó allí en la cruz del Calvario, eh, dio su vida. ¿Para qué? Porque nos compró a precio de sangre, dice. Entonces, al Él da su vida por nuestra vida, le pertenecemos, la creación que Dios Padre hizo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Fíjate, la maldad se incrementa cada día más y más y más y no se va a parar esto, no va a parar ni ningún partido político, nadie va a poder parar la maldad porque la Biblia habla de que se reveló en el cielo Lucifer, que era cuando estaba allí, y cuando Dios lo despojó hacia la tierra, se convirtió en Satanás. Entonces, Satanás o el diablo, como lo puedes encontrar, o la serpiente antigua, hay varios nombres que aparecen, pero es el mismo.
Entonces él no puede crear nada, sino tiene que utilizar la creación que hizo Dios. Entonces es que hace que el ser humano se desvíe y tenga esa rebeldía, tenga ese orgullo, esa vanidad en su mente y en su corazón. Y el tiempo se acelera. Vos fíjate que los tiempos pasan muy rápido. Cada día parece que se hace más corto. ¿Y por qué? No es que estemos tan acelerados, no es que los días se han acortado en el tema del horario, sino tiene lo mismo, el día tiene 24 horas, la semana los mismos días, el mes los mismos días, pero sabe una cosa, la Biblia dice que en estos últimos tiempos, no dice que es el último tiempo, en estos últimos tiempos dice que los días iban a ser acortados. Y eso lo puedes encontrar, fíjate que allí puedes buscar en Mateo, ¿sí? Mateo 24, 22. Y fíjate lo que dice y toma en cuenta cómo estás viviendo, cómo están pasando los días, dice. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Y fíjate cómo esto fue escrito más de 2000 años y fíjate cómo está dando con la tecla para que me entiendas a la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Satanás dice en la Biblia que anda como león rugente tratando a quien devorar. Y muchas veces el cristiano dice, no, pero a mí no me devora. Pero muchas veces te diste cuenta cómo estás actuando en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Entonces, ¿cómo está trabajando Satanás? ¿Qué te impone en tu mente y en tu corazón? Y la Biblia dice que los días se acortan. ¿Por qué? Tenemos que tratar de vivir cada día mejor delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si tú ya conociste a Dios, eres un hijo o una hija de Dios. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser luz para el mundo. Nuestra vida cotidiana tiene que ser una luz, algo que la gente vea la diferencia entre un hijo de Dios o una hija de Dios, pero ¿cómo estás brillando delante de Dios? ¿Cómo estás brillando delante de tus hijos? ¿Cómo estamos brillando en la calle? Esa es la luz que no se tiene que apagar en ti. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de una salvación. Por eso dice que Jesús te hace una invitación y cada día sigue haciendo invitaciones que le dejes entrar en su corazón. ¿Por qué? Porque es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesucristo así en San Juan 14:6. Fíjate que es una invitación que te hace Dios. Y también puedes buscar en San Juan 3:16. Fíjate que ahí te especifica por qué murió en la cruz. Y, y vas a ver que es palabra de Dios. Y fíjate, porque todo va a llegar a un límite, va a llegar un tiempo que se va a terminar. Cuando Dios haga sonar la trompeta, dice que no todo el mundo la va a escuchar. No hay que confundir la venida de Dios con el arrebatamiento. Porque el arrebatamiento lo va a escuchar toda aquella persona que esté viviendo en la voluntad de Dios y sea luz, la Biblia dice. Y nosotros somos pecadores, somos erróneos, pero debemos cada día caminar mejor delante de Dios y pedirle perdón a Dios y no seguir haciendo lo mismo. Porque recuerda que tú eres una hija o un hijo de luz. ¿Cómo brilla tu luz cuando no te ven las personas, pero Dios te está viendo? Y quizás tú estás diciendo, yo estoy comiendo bien, pero ¿sabes una cosa? Reflexiona cómo estás con la palabra de Dios. ¿eh? Hay cosas que vas a tener que dejar, hay cosas que todos tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque si no, esa mala decisión, ese mal proceder, nos puede quitar la vida eterna. Aunque estemos anotados en el libro de la vida eterna, Dios también nos puede borrar del libro de la vida y quedar excluido de la vida eterna. Y cuando Dios haga sonar la trompeta, dice las personas
primero los muertos en Cristo, luego las personas que hayan quedado vivas y yo vinieron a este tiempo, los que estamos vivos, los iremos con el Señor a encontrarnos en el aire, dice. Y la gente va a quedar y va a decir, ¿dónde están los que hablaban de Dios? Y mucho pueblo de Dios se va a quedar, dice la Biblia. Aquí no importa si tú eres pastor, si eres diácono, no importa qué cargo tenga dentro de la casa de Dios, eso no te va a hacer salvo, eso no te va a salvar. No es por lo que tú puedas ofrecer, sino es por vivir en la gracia y la voluntad de Dios. Y muchas veces sí, pero nosotros pecamos y nos arrepentimos, sí pecamos y nos arrepentimos. Sí, Dios nos perdona, pero sabes una cosa, muchas veces Dios ya la persona que peca deliberadamente la deja libre, porque está haciendo los deseos de la carne, los deseos corporales que nosotros queremos tener satisfacción. Pero tengamos cuidado, porque somos hijos de luz. ¿Cómo estás alumbrando? ¿Cómo estás con el pecado oculto? ¿Eh? Tenemos que fijarnos cómo somos hijos e hijas de Dios, porque si no va a llegar el día del juicio y vamos a tener que compadecer delante de Dios, y ahí no te va a servir tu cargo, no te va a servir el pastor, no te va a servir nadie, sino es rendirle cuenta al Dios Todopoderoso. Y ese Dios que nos ama, que nos quiere, ahora que nos perdona, cuando uno muere se convierte en juez, y el juez te absorbe o te condena. Y fíjate la condenación que hay para Satanás y para las personas que no vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjate, puedes encontrar allí en Mateo 25:41. Dicen, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No era para el ser humano, era para Satanás y los seguidores, pero muchos cristianos quizás por hacer la voluntad se van a perder. La Biblia dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haya hecho mi voluntad. Y la voluntad de Dios no es fácil de hacer. Dios no te hace una persona que sea perfecto, pero cada día debemos conducirnos mejor delante de Dios. Y si hay cosas que tú no puedes vencer, orá a Dios, entregársela a Dios y esperar el tiempo de Dios, porque recuerda que eres luz y yo tengo que ser luz. Entonces muchas veces la vida eterna se puede perder y muchas veces la gente está confundida, está confundida. Y la Biblia dice que si uno que ya entiende y no lo dice, no lo anuncia, vamos a ser culpables por no haber dicho la palabra de Dios como era. Aunque no le guste, aunque no muchas veces duela, aunque muchas veces dicen, no, porque puedo herir, no, la palabra de Dios lo dice así. Yo prefiero decir la verdad y que se enojen conmigo, pero yo voy a ser absuelto de lo que Dios me dijo. Que diga y no lo dije, ¿por qué? Porque muchas veces dice, no, no porque se puede lastimar, se puede. Y si la persona crece así torcido, la persona crece sin discernir lo bueno y lo malo, va a ser culpable la persona que enseñó y esa persona también se va a ir al infierno por equivocación. ¿Y qué van a decir? ¿Qué no va a decir? Tú que predicabas no me dijiste la verdad, te van a culpar. Y Jesús también, delante de Dios, te va a preguntar. Dios Padre va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te dije? No es por acomodo, sino es por hacer la gracia de Dios cada día mejor, en cada día aferrarnos más a la palabra de Dios. Dios te ama, Dios hasta ahora no te condena, porque mientras tengamos vida, tenemos vida para arrepentirnos, pero vivamos de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a que nosotros querramos a los deseos de este mundo y nuestra carne. Dios te bendiga, Dios te ama. Si te voy a hacer una invitación, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, si no lo has hecho, repetí conmigo, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias Jesús, porque ahora, Señor, perdona mis faltas, mis pecados, y ahora soy una nueva persona, soy un hijo o una hija de Dios, y voy a vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias Jesús, amén. Si has hecho esta oración, busca una iglesia donde te puedas congregar, donde te sientas cómodo, y aferrate a Dios.
y deja que se te enseñe la palabra de Dios para que aprendas y tengas vida eterna. Dios te bendiga.